Bueno, ahora les doy con Juan Vega. Muchas gracias. ¿Me oyen bien? ¿Me oyen bien? Sí, muchas gracias. Me alegro que Yanes habló al principio porque él tiene las mismas dudas que yo tengo. Y una de las cosas que le quería traer era no analizar la ley en detalle porque son 42 hojas. La cláusula 3 y 4, que son las que todo el mundo habla, son 10 páginas solas, pero son bastante amplias. Y da la casualidad que en la parte de culpabilidad por traficar en propiedades confiscadas, yo tuve varios encuentros en mi carrera internacional. Y les voy a decir en breve cada una de ellas y cuál era el tema, porque aplica a lo que dijo Yanes. La ley no es muy clara, es bastante genérica. El hecho de que se hizo hace ya casi 30 años y no se implementó debilita mucho. O sea, como dicen, la ley retrasada es ley negada. O sea, en este caso se ha perdido mucho el impacto. Una cosa que voy a mencionar al final, pero se lo quiero decir al principio porque para ver en el contenido. Esto no solamente, yo creo que en este momento impacta lo de Cuba, con el problema de la propiedad confiscada, el problema del castrocomunismo. Esto impacta también a los venezolanos, porque hay un caso que es el caso de China y Rusia con las cosas que han tomado y que han invertido en Venezuela, en la cual yo creo que el gobierno cubano ha seguido muy de cerca el hecho de que ha habido causas contra propiedades venezolanas en Estados Unidos por ciertas violaciones de bonos y pagos que no tienen nada que ver con las propiedades en Estados Unidos. Pero hay una definición en términos legales que se llama stepping into the shoes, o sea que tú te pones los zapatos y estás usando los zapatos de otra persona. En este caso, cuando el gobierno se glorificó y dijo que el petróleo es de Venezuela, Citgo es de Venezuela, ahí tomó propiedad y la gente que fueron a corte, a juicio, para tratar de incautar y de confiscar a Citgo y la refinería de Citgo, se amarraron de eso diciendo, sí, aunque esto es una empresa separada legalmente, el gobierno venezolano ha admitido públicamente que le pertenece al Estado venezolano. O sea, hasta en ese caso cubano, en algunas cosas pueden pasar, como dijo Yanes, que es mentira que el ejército tiene esto o el gobierno tiene esto, pero en algunos casos va a haber individuos que pueden ser vinculados. Yo creo que ese es un tema complejo, tiene razón, es difícil probar. Y ahora les hago el caso de, por ejemplo, hay una parte de la cláusula, que es la cláusula 302A1. No hay definición de quién es un nacional americano. ¿Qué pasa con los cubanos que se hicieron americanos? Ellos tienen capacidad legal para poder litigar como americanos a propiedades que le quitaron. Yo creo que eso es para los abogados definir, pero cabe dentro del programa. Hubo 3 casos, en sí, 4 casos, pero tienen subset que yo trabajé. El primero fue cuando la privatización de Del Monte, cuando se vendió Del Monte, la compañía bananera, en bancarrota en Londres, yo participé representando al grupo mexicano con una empresa de finanzas. Y uno de los problemas que había era que United Fruit y Del Monte en un momento dado tenían ciertas relaciones en Cuba. Parte de los inversionistas que nosotros tratamos de cultivar, europeos, el primer problema que tenían ellos era decir si todavía había algún vínculo de Del Monte o de United Fruit con ciertas cosas de Cuba, porque algunos de ellos estaban traficando con Cuba. El caso específico, un señor que se llamaba Rafael Orcero, que en paz descanse, murió hace como 8 años, era dueño de una compañía que se llama Simba. Ellos tenían unos barcos que iban a Cuba llevando contenedores y recogían en Cuba productos cítricos. Entonces, esos barcos estaban prohibidos de entrar a Estados Unidos por el problema de los bottoms, como decían, el casco de los barcos que habían tocado puerto en Cuba no podían pasar en Estados Unidos. Al fin no se concretó la transacción, lo que se hizo fue, no tuvo efecto, porque la compró un grupo mexicano y el señor europeo, italiano en este caso, no prosiguió como siendo socio. El más apropiado del problema fueron 2. Uno, las vacunas contra la garrapata en Cuba. El gobierno cubano, a través de biogenética, desarrolló una vacuna contra la garrapata que era muy buena. Lo que pasa es que esa vacuna nada más duraba X cantidad de meses. SmithKline Beecham desarrolló una vacuna en Australia, creo que fue,
yo trabajé en farmacéuticos también, en la cual la vacuna esa era más efectiva por un año. Y en Brasil hay un problema muy serio porque es un clima tropical, el ganado cebú de allá puede perder hasta el 30% de peso con un ataque de garrapatas, bien infectado. Cuba le ofreció a Brasil venderle la vacuna a la garrapata. El análisis biológico y químico de la vacuna resultó que era una copia de la vacuna de SmithKline Beecham. Y yo, cuando los brasileños que eran socios nuestros, en la época que yo hice también la privatización de Embraer, me preguntaron: Juan, tenemos un problema en Cuba, que era el problema de que cuando llegan los contenedores de Cuba, llegan medio vacíos, que esto y lo otro, y esto aplica a la escasez que hay en Cuba ahora, porque ayer lo vimos en una otra reunión. En ese momento yo le dije: mira, si vas a Cuba, me invitaron, yo no fui y no iba. Le digo: si vas a Cuba, habla con los dirigentes de las plantas y pregúntale cuál es el problema. Te van a decir que la gente tiene que salir diariamente a buscar comida, a buscar cosas, a resolver problemas, a resolverlo todo. Y lo que puedes hacer es decirle que a cambio de que ellos te cumplan el 100% de los embarques, tú le vas a mandar los contenedores de regreso, porque por la ley Help Certain, esos contenedores con número de serie no pueden entrar a Estados Unidos. O sea, no pueden ir a Brasil, llenarlos de carga y mandarlos a Estados Unidos, porque tienen un seguimiento legal en el transporte, en logística. Y entonces ellos fueron a Cuba, negociaron eso, y mucha de la comida que estaba entrando en Cuba últimamente, incluyendo con el programa de médicos, procedía de Brasil basado en ese tipo de trueque. O sea, estaban comprando fidelidad, no para usar el nombre de Fidel, a cambio de que le mandaran los contenedores llenos de la vacuna, porque la gente no estaba cumpliendo. Con la rotura de Bolsonaro, que él canceló el programa de médicos de Cuba, se acabó el tráfico comercial entre Brasil y Cuba, y por eso hay tanta escasez que no hay ni huevos, ni harina, ni grasas de cocinar, pasta, pollo, de todo. Eso todo venía. Brasil podía darle a Cuba prácticamente las 1.200, 1.300 calorías que necesita el pueblo cubano para vivir casi en total. Los brasileños fueron el gran problema, pero yo le dije: tengan mucho cuidado porque ustedes están negociando en Cuba con una cosa que es una licencia robada a SmithKline Beecham. Yo les conseguí un acceso a la empresa, porque yo conocía gente en la farmacéutica veterinaria, y ellos negociaron una regalía para estar seguros de que podían usar la fórmula sin usar el nombre. Y eso todavía estaba funcionando. Me imagino ahora con esto de Bolsonaro se cayó al suelo. El más importante fue el de la ITT, que se acuerdan que era dueño de la compañía de teléfono en Cuba. Yo trabajaba en México en esa época, en la época que hice la compra del monte en bancarrota para el grupo mexicano, y me vienen a ver Carlos Salinas, no el presidente, sino Carlos Salinas, dueño del grupo Azteca, que ellos tenían una compañía de teléfonos celulares en México. Y me dijeron: Juan, tú eres cubano, nosotros sabemos que tú conoces un poco el tema. Estamos entrando en una sociedad con Italtel de Italia para comprar una gran participación de capital en la compañía de teléfono cubana. Y queremos ver qué consejos tú nos das. Le digo: bueno, el primer problema que tienen ustedes es que si tratan de comprar o invertir en la compañía de teléfono cubana, hay un reclamo de ITT todavía registrado con la organización que creó el Departamento del Tesoro con esta ley, y tienen que ir a negociar con ellos, porque si ustedes entran en Cuba, compran una participación accionaria en eso, ustedes con la telefonía mexicana tienen acceso al sistema americano de telefonía, y cuando ustedes entren a Estados Unidos los pueden aprender por estar traficando en propiedades extranjeras. ¿Qué tú quieres que haga? Bueno, le dije: vayan a ver a ITT. Ya ITT no está en telecomunicaciones, nada más en ese momento estaba muy grande con Sheraton, con los hoteles, y compren el reclamo. El reclamo resultó que era, el precio final fue una basura, creo que originalmente era 125 millones de dólares. Pero recuerden una cosa: empresa que tuvo pérdidas en Cuba americana tenía derecho a castigar los impuestos, los ingresos. Por lo tanto, nosotros como contribuyentes contribuimos a pagarle a ITT parte de la pérdida que tuvieron en Cuba. En este caso, si perdieron 125 millones y la tasa impositiva, la que quisiera tener ahora Ocasio-Cortez del 70%, sería casi 100 millones de dólares. En aquella época eran 40 y pico %. Eso hubiera sido ya bajado. Además, ITT no quería tener que seguir con ese problema, porque tenían que desglosarlo en los libros todos los años,
que tenían todavía un reclamo pendiente con Cuba. Y ellos no querían entrar en ese tema. Vendieron, creo que fue por un precio de $25 millones, compraron el derecho a poder entrar y meterse en la compañía de teléfono de Cuba. O sea, el teléfono celular cubano hoy en día, la red fue construida por Italtel de Italia y el grupo mexicano de Usacell, creo que se llamaba. Carlos Slim no quiso entrar en esa época, porque Carlos Slim tenía muchos vínculos con Estados Unidos, Telmex, que era más poderoso, y no quería tener ese problema de imagen y problema legal que le hubieran caído encima enseguida. Pudieron llegar al acuerdo y se metieron en ITT. En el caso de lo del embargo, cuando ellos me preguntaron a mí, por ejemplo, yo fui a Rotterdam, en Holanda, a ayudarle a unos argentinos que estaban moviendo sulfato de cobre de Chile a Holanda, y ellos tenían unos barcos que iban a ir a Chile a buscar sulfato de cobre. Resulta que se llama el grupo Fondel, que es el grupo que mueve el níquel, de la Nicaro Nickel Company, al Canadá. Yo les pregunté a ellos, ¿ustedes están haciendo negocio en Estados Unidos? Y me dijeron, no, porque ya nos han amenazado varias veces de que barco nuestro que tenga que parar en Estados Unidos, cargado de níquel de la Nicaro, para llevar al Canadá, a Skerry, sería confiscado. O sea, la ley de Helms-Burton en algunos casos ha tenido impacto, pero como dice Yanes, no es tanta la cobertura como la gente piensa. Y a eso me refiero a una cosa que él también mencionó. Yo trabajé para un grupo suizo de la familia Schmidt-Heine, que son los dueños de la segunda empresa más grande del mundo en cemento, Holderbank Cement. Ellos eran los dueños, antes de la Segunda Guerra Mundial, de Leica, la compañía de cámaras y de lentes. Estaba en Alemania Oriental. Cuando cae la muralla, ya yo estaba trabajando con ellos en los años 90, bajo el jefe mío en aquella época, para que lo sepa un poco de trivia, era Pedro Pablo Kuczynski, el depuesto presidente de Perú. Ellos nos explicaron que había una agencia en Alemania, que eso creo que aplicaría a lo que dice Yanes, que hay que pensar no en lo que va a ser la ley hoy, sino en el futuro de cómo se van a administrar los reclamos, sean válidos o no, bajo el agua o lo que sea. La empresa se llamaba Truhan. Truhan era un trust, o sea, un fideicomiso, en el cual creó el gobierno alemán. Dese en cuenta que el alcance que tenía, porque suena medio familiar con lo de Cuba, ellos tenían responsabilidad de decidir qué hacer con 8.500 empresas estatales que tenía el gobierno alemán oriental, comunista, para qué hacer con ellas, cómo devolverlas y cómo invitar. En el caso de la gente con que yo trabajaba, a ellos les ofrecieron la planta de nuevo. Y esto también aplica a lo que puede pasar en Cuba. Han sido 60 años. El primer problema que tuvieron es que tenían un problema con las leyes laborales. Aunque Alemania Oriental desapareció y la doblaron con Alemania Occidental, muchas de las leyes laborales quedaron parte de la manera de pensar del obrero alemán oriental. Y empezaron a hacer huelgas y empezaron a hacer problemas, hasta el punto que el grupo Schmidt-Heine se cansó, cerró la fábrica y la mudó para Singapur. O sea que una de las cosas más grandes que va a tener que hacer cualquier grupo, cualquier persona, cualquier empresario que piense o pueda entrar en Cuba, otra cosa, al que el gobierno alemán te llamaba y te decía, oye, tu familia, porque yo conocía a los de Heinkel, que también tenían compañías petroquímicas y aeronáuticas, decía, si tú vas a aceptar que te devolvamos la compañía, tienes que hacer una inversión para ponerla al día y modernizarla. ¿Cuántos cubanos en el exilio que perdieron las propiedades, por pequeñas que sean, van a tener suficiente dinero para poner aunque sea 4 camioncitos de hacerle fritura o cualquier negocio en Cuba? Nosotros en nuestro caso teníamos un aeropuerto en Bayamo, el aeropuerto de Bayamo era de nosotros. La complejidad legal de eso sería la siguiente: el terreno estaba el aeropuerto, era un arriendo que nos dio el municipio en el año 46 a 100 años. Una vez que nos quitaron el aeropuerto, nos quitaron los negocios, que mi padre salió, si hoy llamaran y dijeran, te vamos a devolver el aeropuerto, han construido casas en el aeropuerto. Eso es una complejidad que cómo se va a resolver. O sea, no es fácil. El hecho de la ley de Helms-Burton en este momento es tanto más simbólico que otra cosa. Va a haber algunos reclamos, gente que tiene dinero. Yo creo que individuos como los Fanjul no van a hacer nada, porque a ellos no les interesa.
Pero va a haber mucha gente que de verdad, como los colonos, que mantienen todavía los récords de lo que tenían, pero yo creo que va a ser un problema serio porque no es lo que puedan ejecutar como ley o por la ley hoy en día, sino cómo funcionaría algo después que hay un cambio de gobierno en Cuba. Y eso es más importante que la misma ley. ¿Por qué? Por otra cosa también que dijo Jan. Yo hice una lectura del Instituto Interamericano para la Democracia sobre la propiedad privada. La propiedad privada en Cuba hoy es un tema etéreo. Tú le preguntas a una persona y le hago una historia. Mi sobrina, que la conocen alguna gente, ella escribió unos panfletos, monogramas sobre asuntos veterinarios para la cría de ganado. A ella le quitaron el derecho a tener usufructo de eso y se queda el gobierno cubano con eso. Eso es un tema de propiedad privada, que es la propiedad intelectual, que es un tema totalmente ajeno a cómo piensa el pueblo cubano, el gobierno cubano y el latino en sí, porque eso existe en toda Latinoamérica. Le dan valor a lo que pueden tocar, pero no le dan valor a lo que está aquí. Así que yo considero que la empresa, lo que están haciendo ahora el gobierno de Trump, emocionalmente es muy bueno para todos nosotros. Prácticamente en sí lo resuelve mucho, porque tiene que cambiar mucho el gobierno y la situación política en Cuba para que pueda tener un efecto o dar por lo menos nacimiento a otras cosas que pueden servir de soluciones para el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Te escuchaba y precisamente la noción del comercio internacional, los tentáculos que tiene una empresa, hace que, por ejemplo, una compañía como Home Depot, por medio de ser adquirida y comprada a través de diferentes, pasar de mano de diferentes empresas, tiene un reclamo sobre propiedades comerciales en Cuba. Y la reacción de esos empresarios mexicanos es precisamente la intención y lo hermoso de una ley que busca privar fondos y espantar a cómplices con regímenes dictatoriales. O sea que cuando vemos la postura que los Estados Unidos en la actual administración está tomando al vincular lo que para nosotros ha sido obvio desde hace mucho tiempo, que Cuba comunista es el centro de mando, y ahora pues cada vez van saliendo más cuestiones escandalosas al respecto, pues precisamente privar los fondos a quien está dando las órdenes de todo este mal es fundamental. Y sobre lo de las garrapatas, porque tuvo que salir un momento de verdad que sí, es probable que sea lo exitoso del régimen, o sea, termita, garrapatas, etcétera, etcétera, porque han escrito el libro de cómo destruir una nación. Bueno, Nick Gutiérrez ha estado, ocupado con algunas cosas precisamente con respecto a la ley, por eso es que no estuvo con nosotros desde temprano y estaba saliendo precisamente para comunicarme con él y eso, así que para no tomar más tiempo, Nick, por favor. Gracias. No, aquí.